¿De qué hablamos cuando se habla de clima? Sin duda de conceptos muy diferentes. Fundamentalistas del calentamiento global y cambio climático son susceptibles ante simples eventos meteorológicos o situaciones cotidianas. Si hace demasiado calor o frío, dirán que es por el calentamiento global, y ante una sequía prolongada o lluvias torrenciales, afirmarán que es por el cambio climático. Otros alertan sobre que el tema del clima es un justificativo para que los estados intervengan en la propiedad privada y vida de las personas. En tanto, la mayoría no percibe cambios significativos y sostiene que el clima es estable desde hace mucho tiempo. Vamos a intentar comprender de qué se trata. Podemos visualizar el clima como un flujo constante que transcurre entre extremos cálidos y fríos. No existe un clima promedio, y mucho menos un clima ideal. Existen sí periodos propicios para las actividades humanas y otros que requieren de adaptación. La gráfica de temperaturas medias de los últimos 1000 años muestra que, hasta el año 1300 aproximadamente, se desarrolló un periodo cálido, considerado muy similar al actual. A partir de 1303 se ingresó en un periodo frío que transcurrió hasta 1860, para luego ingresar al actual periodo cálido. Si observamos con detenimiento la gráfica de temperaturas medias globales, verificamos que el máximo promedio de frío representa 4 décimas de grado bajo cero y el máximo promedio cálido 5 décimas sobre cero. Es decir, en números redondos, en 1000 años se produjo una oscilación promedio de 1 grado Celsius. No pareciera ser relevante. Entonces, ¿de dónde surge el tema del calentamiento global? La hipótesis es que hace unos 8000 años habría comenzado un proceso anómalo de calentamiento global generado por el surgimiento y desarrollo de la agricultura. Esto es debido a que las actividades agrícolas liberan parte del dióxido de carbono retenido en la Tierra. El proceso de calentamiento habría sido contenido por grandes pandemias que mataron entre el 30 y el 50% de la población de entonces, por lo que dedujeron que con menos habitantes se necesitan menos alimentos y por lo tanto, con menos agricultura, habrá menos emisiones. Más tarde, al incrementarse los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera con el desarrollo de la revolución industrial, la industria, junto a la agricultura y la ganadería, pasaron a ser 3 maléficas damas culpables de casi todos los males en este mundo. Somos la industria, la agricultura y la ganadería. Olvidando que la revolución agrícola e industrial ha sido el periodo de mayores avances humanos, científicos, tecnológicos y productivos en toda la historia de la humanidad. Pero hay evidencias de calentamiento global. Hay evidencias. Son datos matemáticos que surgen de las gráficas de temperatura promedio globales y en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, no en la percepción de las personas. La temperatura media global es un dato obtenido al promediar miles de mediciones con distintos métodos en distintos momentos y lugares del planeta. Polos, desiertos, selvas, llanuras, mares, ciudades, etc. No es la temperatura ambiente que percibimos y ni siquiera es la temperatura promedio de una determinada región. Es un dato matemático. Por su parte, el dióxido de carbono es un gas incoloro que integra la atmósfera en proporción mínima y variable, según sea la hora del día y lugar del planeta. No se ve ni se huele, y su presencia y cantidad se deduce mediante procesos físico-químicos y matemáticos. Es su capacidad de reflejar parte del espectro infrarrojo lo que le transforma, ante una eventual concentración muy elevada, en agente de efecto invernadero. Debe agregarse entre los datos matemáticos el balance de carbono o carbono neutral, porque se requiere de tablas de conversión y valores preestablecidos para calcularlo. En definitiva, datos matemáticos que no son percibidos y mucho menos controlados por la población. En tanto, se discute en ámbitos científicos
sobre si el proceso de calentamiento es en realidad una manifestación natural del planeta luego de atravesar un largo periodo glaciar, o si es un proceso anómalo y acelerado generado por las actividades humanas. Llegado a este punto, usted dirá, bueno, ¿dónde está el problema? Es que el problema lo han puesto en la solución. Decidieron regular la temperatura del planeta reduciendo el dióxido de carbono en la atmósfera, algo nunca intentado. La intención es reducir de las actuales 423 partes por millón a niveles preindustriales de 280 partes por millón, mediante la aplicación de políticas compulsivas de carbono neutro y abandono de los combustibles. El problema es que los niveles de emisiones preindustriales se asentaban sobre una población mundial escasa y en situación de pobreza. Los datos indican que en el año 1850, con 285 partes por millón y solo 1.232 millones de habitantes, el 73.8% del mundo nacía, vivía y moría bajo la línea de pobreza. 3 de cada 4 habitantes vivían en situación de necesidad. No explican cómo alcanzarán y mantendrán niveles de emisiones preindustriales sin adoptar sistemas de producción, de consumo y de estilos de vida de dicha época. Tampoco hay respuestas sobre de qué manera se alimentarán 8.100 millones de personas mediante sistemas artesanales de producción que ya han demostrado insuficiencia con 8 veces menos población mundial y sin combustibles. Queda en evidencia, entonces, que la discusión no es sobre el clima. La discusión es sobre estas imposiciones autoritarias y escasas de fundamento que resultan contrarias a la lógica del desarrollo humano, del progreso y de la libertad. Soy Walter Raymond, periodista.